¿Qué tal, amigos de ADN, a Diario Network? Su servidor y amigo David Gamboa. Un día más de agosto 2023, 7 de agosto. El día de hoy tenemos un invitado especial y antes de presentarlo, quiero ponerlo en el contexto de lo que vamos a platicar el día de hoy. En días pasados, la semana pasada particularmente, floreció en redes sociales y en diversos medios del país el tema de los libros de texto. Diversos grupos mediáticos abordaron el tema desde la perspectiva que estos nuevos libros de texto traían errores tipográficos, sembraban la idea de una ideología de género y por último hablaban de que eran semillero de una ideología comunista, entre muchísimas otras cosas que también se les suman. Creímos importante, desde la redacción de Diario Network, contrastar las ideas con los profesionales que trabajan con estos libros de texto y con los niños. No dejarlo al criterio de un periodista o de otro periodista o de un opinólogo que escribe su columna política todos los días, porque es eso, política. El día de hoy me acompaña el profesor Juan Murúa, a quien me da muchísimo gusto saludar. Viene invitamos también al profesor Juan Daniel Hernández, presidente de la Unión de Directivos de Educación Básica de Ciudad Juárez. Y bueno, él no se encuentra en la ciudad, pero nos dijo, con el profe Juan, más que suficiente, retrata lo que nosotros en la mayoría, no todos, pero la mayoría de los profesores de la Unión podemos pensar al respecto de esta situación. Entonces, sin más, ¿por qué no nos presentamos, profe? Claro que sí, David. Muchas gracias por la invitación y gracias a Juan Daniel también y a la Unión de Directivos que nos permiten estar aquí. Acérquese un poquito nada más al micro para que no nos... Ahí está, perfecto. Sí. Que gracias por la invitación y gracias a Juan Daniel y a la Unión de Directivos, que es todo un orgullo estar aquí dando nuestro punto de vista al respecto. Muchísimas gracias, profe. Dígame, para empezar, usted es director de una escuela primaria. Sí. De la Escuela Club de Leones número 1, hace 22 años llegué ahí, nos arraigamos en la comunidad y ahí estamos hasta el momento todavía, aprendiendo aún de nuestros compañeros y de la gente. Muy bien, entonces, entrando en contexto, por encimita, los libros de texto son semillero de ideología comunista. Híjole, quisiera soltar una carcajada, ¿no? Sobre esto. Pues suéltela. No, para nada, claro que no. Yo no sé de dónde sacó esto Javier Alatorre. Bueno, sí sé de dónde lo sacó. Pero es una campaña muy perversa, muy mediocre, ¿no? Muy perversa, mediocre, con intereses económicos, políticos, ideológicos de por medio, que la están llevando al terreno de la educación, afectando definitivamente a los alumnos. Porque esa situación de desinformar a la comunidad, a los padres de familia, los inquieta. Y más aún, si le hacen caso a Marco Cortés de decir, corten las hojas de los libros, quemen los libros, no. O bien la gobernadora, con todo respeto, decir que no se van a entregar los libros de texto, están violentando un grave derecho que tienen los estudiantes en el país. Nos parece grave la situación. Muy bien, entonces vámonos por el principio, vamos a regresarnos un poquito más. Los libros fueron realizados, a decir de unos, por un grupo muy cupular, muy en secrecía, muy sin participación de los cuerpos docentes del país, sin intervención de padres de familia. Y por otro lado, hemos podido escuchar ya voces en internet, particularmente de profesores que dicen, espérenme, yo participé. ¿Cuál es la situación real, profe? Sí, ese es un argumento que no tiene sustento. No tiene sustento, porque hubo una convocatoria abierta, ¿sí?, para quien quisiera participar en la elaboración de los libros de texto. Muchos compañeros maestros en todos los estados del país
aceptaron el reto. De Chihuahua, compañeros, maestros y maestras, ¿sí?, preocupados por la educación, participaron en este proceso de elaboración de los libros de texto. Especialistas, claro que también. La convocatoria estuvo abierta. Entonces, yo no sé de dónde sacaron ese argumento falso. Participación hubo. Y aún en las sesiones de consejo técnico que tuvimos los compañeros, durante todo el año, porque esto lo empezamos desde agosto, del ciclo escolar pasado, en los cursos intensivos, en las sesiones de CETES se nos indicaba, ¿sí?, quien quisiera aportar, había una página abierta, ¿sí?, un enlace para nosotros subir ahí nuestras experiencias, nuestros puntos de vista, nuestras aportaciones, etcétera. ¿Sí? Yo creo que esto estuvo ampliamente abierto para la participación de todo mundo. Nada que ver con la reforma anterior, ¿no?, que fue hecha al vapor y órale, en un rato la aprobaron legisladores y vámonos. Toca un buen tema. La reforma anterior, la famosa reforma educativa, esa sí fue impuesta. Totalmente. A ver, ¿a quién nos consultaron ahí? ¿A quién? A nadie. Esa fue fast track. Órale, vámonos. Porque también tiene intereses políticos muy perversos contra los derechos de los maestros y contra la propia escuela pública. Y a nadie consultaron, ¿sí? Y los libros que hicieron tenían errores. 117 errores en los libros de texto de Peña Nieto, ¿sí? Y nadie dijo nada. Los profes nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta de esos errores. ¿Qué hacemos en las aulas cuando vemos un error? ¿Lo utilizamos para aprender? ¿Para aprender o lo desechamos? Pero no hacemos tanto escándalo como está haciendo hoy. Los libros, ¿sí?, no son perfectos. Los libros tienen errores, todos. A veces se va el error de dedo, etcétera, al escribir, pero todos tienen errores. Fíjate, un error que han estado circulando mucho en las redes sociales es el del sistema solar. Decía un especialista por ahí, olvidaron poner los satélites naturales. Yo les diría a mis estudiantes, al ver los planetas ahí, yo les diría, oigan, ¿creen que los planetas es lo único que existe en el universo o habrá otras cosas? Y despertar el interés que a partir del error nos permita indagar, investigar, exponer ante nuestros compañeros alumnos nuestras conclusiones, lo que vimos, lo que investigamos. El error nos sirve para aprender, no para castigar, nos sirve para aprender. Y si los libros fueran perfectos, no existirían revisiones y actualizaciones a los diversos libros. Hay fe de ratas por algo. Sí. Ahí está, hay formas de. Ahora, hay una cosa, pareciera que en esta campaña perversa que se ha dado a nivel nacional, están tomando el libro como el centro de todo, como el centro del aprendizaje. No, hombre, el libro de texto es un apoyo para el docente, es un apoyo. Los compañeros maestros en las aulas utilizan muchos materiales más. El libro es uno de tantos materiales que nuestros compañeros utilizan en las aulas para que los plebes aprendan. Ok. Entonces, quiero entender algo antes de seguir. Todo este contexto de los libros y cómo es que hay contras a estos libros tiene que ver por la implantación de un nuevo modelo que se le ha denominado Nueva Escuela Mexicana. Sí. Y a lo mejor valdría la pena explicar un poquito qué es esta Nueva Escuela Mexicana, cómo entran los libros de texto nuevos en esta Nueva Escuela Mexicana, qué función tienen y continuamos con lo demás, ¿no? Claro que sí, David, ¿cómo no? Todo tiene una razón de ser. A veces, bueno, yo me pregunto ante tanta crítica que hay ahí, tantas aportaciones que hay en las redes sociales. De la noche a la mañana hubo pedagogos y especialistas de a montón, padres de familia, licenciados de todo tipo. Y qué bueno que se suelte el debate, ¿no? Porque también eso nos permite aprender. Si no entendemos cómo está la estructura curricular de la Nueva Escuela Mexicana, difícilmente vamos a entender la situación de los libros de texto. Exacto. ¿Qué plantea la Nueva Escuela Mexicana? Un ejemplo simple, ¿cómo se desarrolla la práctica académica en las aulas? En muchos espacios, de manera
un tanto generalizada. Llega el maestro, pasa lista, explica un tema, conocimiento lo tiene el profesor, explica un tema, se lo da a conocer a los alumnos como si fuese un recipiente. Los alumnos hacen ejercicios, van con el maestro, revisan y el profe da otro tema. Y así va. Llega el recreo y después del recreo pasa lo mismo. Así es la vida cotidiana en las escuelas. Hay compañeros que son muy innovadores en el abordar contenidos de distinta manera. Es decir, hay un alumno pasivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay una escuela activa donde los alumnos participen activamente en la construcción de su propio conocimiento. No lo hay. ¿Qué plantea la nueva escuela mexicana? Bueno, pero antes quiero decirte, David, que habría que ver desde que surge el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992, que decían, es que la calidad de la educación está por los suelos. ¿Y cómo entendían ellos la calidad? ¿Qué tipo de alumno querían formar? ¿Un alumno individualista? ¿Un alumno consumista? ¿Un alumno eficiente? Etcétera. Los valores mercantiles, capital humano para el trabajo. La nueva escuela mexicana no plantea eso. Hasta lo que yo he entendido, lo que me ha tocado leer, no plantea eso. Plantea una escuela activa, ¿sí? Basada en un aprendizaje, ¿sí? Una metodología de proyectos, pero retomando los problemas que hay en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra escuela. ¿Será por ello que concitan a creer que es semillero de comunismo? Pero si entienden comunidad con comunismo, pues yo creo que también andan un poco mal. Ahí nada tiene que ver con expropiación de medios de producción ni nada. La vida de la comunidad es otra cosa, ¿no? Puede ser, eso está chocando fuertemente con el modelo individualista anterior, definitivamente. Pero si volteamos un poco a ver en nuestra comunidad, asesinaron a alguien y pasa la gente y lo ve, y a la gente no le interesa, ¿no? Desaparecieron a una jovencita, la señora que lamentablemente les aparecieron, su hija se integra, se organiza, se mueve, pero el otro no lo siente, vive en su en su individualismo. Y tanto problema que existe en la comunidad, ¿cómo lo resolveríamos? La comunidad tiene la capacidad para resolver cuanto problema se nos presente encima. A ver si en las colonias no nos organizamos los padres de familia, todos, y decimos, aquí no va a haber ni drogas, ni tampoco va a haber delincuencia, porque estamos organizados como una comunidad y nuestro interés es comunitario, no es un interés individual. No te metas a tu casa y te escondas, ¿no? O sea, tantos problemas que podemos resolver, ¿sí?, a través de una formación comunitaria. Y a mí me parece que el retomar la escuela, los problemas que existen en la comunidad, y desde ahí articularlos con el plan y programas de estudio para ver cómo los abordamos, a mí me parece un salto cualitativo en educación. ¿Que hay problemas? Claro que hay problemas. Esto es nuevo para nosotros los docentes. Bueno, entre comillas, porque muchas compañeras en preescolar tienen tiempo trabajando con proyectos. Pero pues en este proceso estamos todos aprendiendo y hay incertidumbre entre nuestros compañeros maestros. ¿En la escuela privada se utiliza este tipo de aprendizaje por proyectos? No creo. A lo mejor habrá algunas excepciones. La escuela privada es un negocio. Y habrá que analizar un día nada más en un salón de clases cómo es la práctica académica ahí. Y nos vamos a dar cuenta que no se practica eso. Es más, los libros de texto públicos en muchas escuelas particulares no los utilizan. Se los dan porque es un derecho del niño tener su libro de texto, pero no los utilizan. Conozco de varias escuelas particulares que los hacen a un lado por tener el negocio de la venta de los libros. Claro. Que es parte del meollo del problema también de los libros de texto, ¿no? Ahí se afectó fuertemente a un negocio de las editoriales particulares. Ok. Las matemáticas, que es Sí. otro de los temas que están
muy fuertes en las contras de estos libros de texto. ¿Hay matemáticas suficientes? ¿Están recortadas las matemáticas? He escuchado profes que nos dicen, nada menos ayer, el profe Juan Daniel, en una entrevista que alcancé a hacer con él, me decía, pues las matemáticas están en todas las áreas de nuestra vida, no tendría por qué ser diferente en los libros de texto. Entonces, ¿qué sucede con las matemáticas? Entonces hay que entender cómo está la estructura curricular para entender otras cosas más relacionadas con los libros. Primero hubo una campaña muy fuerte que desaparecían los grados escolares. Por ahí empezó el escándalo. Ya desaparecieron los grados. Ya no hay primero ni segundo nombre. Lo que pasa es que se estructuraron en fases, ¿no? De acuerdo al nivel de desarrollo de los chiquitines. Y hay concretamente 6 fases. La fase 1 que corresponde a educación inicial, la fase 2 a preescolar, la fase 3 a primero o segundo, la fase 4, tercero y cuarto, fase 5 a quinto y sexto, fase 6 a secundaria. No desaparecen los grados, ahí están, más es que están organizados en fases. Okay. Lo que desaparecen las matemáticas, no. Mira, por ejemplo, en el eje saberes y pensamiento científico, en la fase 3, que corresponde a primero y segundo grado, matemáticas, construcción inicial del sistema de numeración, operaciones de suma y resta y multiplicación, la introducción a las formas geométricas en el espacio y en el plano y la ubicación espacial, la introducción a la medición, longitud, masa, capacidad, tiempo y la organización de la información en categorías, tablas y gráficas. Eso es nada más en la fase 3 de primero y segundo. En la fase 4 también hay otros contenidos y en la fase 5 hay otros más, ¿no? Y bueno, quizás no aparezca la asignatura como tal, pero no aparecen ya las asignaturas como tal. Ya no aparece español por separado, matemáticas por separado, están integradas. ¿Y cómo las integraron? Las integraron en 4 grandes campos formativos. 4 grandes campos formativos. Lenguajes, allá aparece español. Saberes y pensamiento científico, ahí matemáticas, pero nada más matemáticas. Y en el español también aparecen cuestiones de matemáticas. Ética, naturaleza y sociedad, y el otro campo formativo del humano a lo comunitario. Y ahí las asignaturas se abrazan en esos campos formativos. Okay. Ahora, hay unos ejes articuladores de esos campos formativos. Fíjate los ejes articuladores. Igualdad de género, que les ha generado mucho ruido. Sí. Interculturalidad crítica, ¿sí? También les ha generado ruido. Pensamiento crítico. Pues les va a causar más ruido, ¿no? Claro. Permitir que los chamacos piensen la por lectura sí mismos, y la escritura en el acercamiento a las culturas. Inclusión, artes y experiencias estéticas, vida saludable. Estos ejes articuladores conectan con los campos formativos, con el aprendizaje, los intereses de los plebes y la problemática que vivimos en la comunidad. Podemos decir entonces que esta nueva escuela mexicana lo que hace es que entrega el conocimiento de una forma, no sé si sea correcto decirlo así, más natural, más permitiéndole al niño a razonarlo de una manera diferente, más natural, más de acuerdo a sus capacidades del momento, sin forzarlo al aprenderse las tablas, sin forzarlos a tener que recordar de manera muy estresante quizá. De hecho, pienso yo, el hecho de quitar el nombre de matemáticas a una asignatura le quita lo difícil de aproximarse a esa materia, ¿no? Sí, fíjate que un día encontré a un plebito en una escuela particular, ¿sí? Porque ahí había un gimnasio y ahí llevaba a mi hija a que practicara la gimnasia. Y encontré un niño que lo dejaban hasta ya muy tarde ahí porque el papá se iba a trabajar, la mamá. Y un día me senté con él a platicar y me dice el niño que ya sabía la raíz cuadrada. Era un niño de tercer año
Digo, oh, qué bien, dijo. ¿Y qué es la raíz cuadrada? Y yo le dibujé un árbol y le dibujé unas raíces en forma de 4. Dije, ¿es algo parecido a esto? Dijo, no, no es eso. Así se hace, mira. Pero sin entender qué. Es decir, sin ningún significado para los chiquitines. Sin ninguna aplicación. Sí. Pero a lo mejor los papás felices porque ya sabe a su hijo la raíz cuadrada, ¿no? Sin saber en qué utilizar esto. Ok. Yo creo que el conocimiento que los plebes logren en la escuela, a partir de problemáticas que tenemos en la propia comunidad, creo que a futuro vamos a tener un ciudadano diferente, no tan apático, no tan acrítico, y seguramente no creerán las noticias como las que nos dio Javier Alatorre o como la que nos daba Loré de Mola en aquel documental, entre comillas, de Panzazo, donde nos ponía a los profes como palo de cochino, como los peores del sistema. O sea, qué terrible, ¿no? Por intereses económicos fuertes, ¿no? Habrá niños a futuro que no crean eso, ¿sí? Que no se crean lo primero que les pueda decir un medio televisivo mercantil como estos, ¿no? El sistema educativo con el que usted y yo crecimos siendo contemporáneos al que tenemos hoy vigente, antes de la escuela mexicana, ¿ha cambiado? Sí, cómo no. Y ha cambiado porque los contextos han cambiado. Nada es estático. ¿Sí? Bien decía Juan Daniel por ahí, todo está en constante transformación y cambio. ¿Sí? Nada es estático. Todo tiene que cambiar. Entonces, si hoy nos enfrentamos a un modelo educativo con nuestros hijos, que ya es diferente y nos ha costado trabajo entenderlo, que nos den un cambio adicional, es un doble esfuerzo para el padre, cognitivo, de prepararse a sí mismo para poder darle seguimiento a su hijo. David, yo creo que ahí vamos a tener una gran labor los directores, de explicarles a nuestros padres de familia en qué consiste esto y de qué manera nos pueden apoyar. Va a ser muy necesario pues, tener esa comunicación permanente con ellos. Hay capacidad en los compañeros maestros para hacer esto y mucho más, ¿no? Los libros, nos comentan que los libros están pensados para que una parte de ellos sean consumidos por los alumnos, otros son para los maestros, pero nos dicen por ahí también que hay otros en el que el alumno y el padre de familia tienen trabajo en común. Sí, claro, así es, ¿no? Hay participación de ellos en esto. Por lo tanto, creo que deben de conocer cómo está la estructura y qué es lo que se está persiguiendo para que no los agarren tampoco desprevenidos. Tenemos mucho trabajo en las escuelas sobre esto, David, sin lugar a dudas. Compañeros, si se están quedando atrás en algunas cuestiones, empapémonos, porque no hay vuelta atrás. Empapémonos con esto, ¿no? Demos nuestro mayor esfuerzo, agarremos el reto, sin dejar de señalar las cosas que están mal en las escuelas. Hay vicios, y habrá que reconocerlo. Muy bien. La gobernadora nos dice que prohibirá la entrega de estos libros en el estado. Si es así, si fuese así, ¿qué van a hacer las escuelas, los profesores con los niños? ¿Cómo van a continuar con los libros anteriores? ¿Aplicarán el modelo pensando en los materiales digitales? No sé. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los profes? No es la primera vez que iniciamos un ciclo escolar sin libros de texto. Nos los han retrasado 15, 20 días, hasta un mes. No es un impedimento para que nosotros desarrollemos nuestra práctica en la escuela. A ver, ¿cómo lo hicimos en la pandemia? ¿Cómo? Los compañeros estuvieron diseñando sus materiales y estuvieron viendo la forma de hacerlos llegar a sus alumnos. Ante ese reto los maestros lo agarraron. ¿Cómo lo hicieron? Y no les entregaron muchos libros a los niños, pero no les impidió trabajar con ellos. Claro. Yo digo que los maestros buscarán la forma de, pero,
insisto, la gobernadora y la secretaria de Educación están tomando una mala decisión al respecto. Están violentando gravemente el derecho que tienen los niños a los libros de texto. No cometan este crimen, porque es un crimen a su derecho fundamental. Déjenos a los maestros ver de qué manera resolvemos esta cuestión en las aulas. Las preocupaciones entonces son ilegítimas. Sí, a la educación sí. Quizás sean legítimas para sus intereses ideológicos, económicos y políticos. No tienen por qué llevar a la escuela a este terreno para afectar alumnos, docentes y a la comunidad en general. Imagínese que ahí, en ese foquito rojo, tiene un padre de familia que hoy le toca la puerta y le dice: profe, estoy preocupado por la nueva educación de mi hijo. ¿Qué le dice? Viéndole a los ojos. Yo le diría: acérquese, estamos abiertos a platicar con todo mundo y explicarles cómo está esto. Tenemos que comunicarnos. Todas las preocupaciones tenemos que darles salida. Es una obligación nuestra como servidores públicos. Nada que preocuparse. No, nada que preocuparse. Nada que preocuparse. Digo que no. Ha habido contenidos en los libros que los maestros en su autonomía dicen: este contenido creo que en este momento no es conveniente. Y lo hace a un lado. Y ve conveniente que es necesaria otra cosa. Porque además todos los grupos son distintos y la madurez colectiva de un grupo siempre son distintos, y seguramente el maestro tiene la sensibilidad de saber cómo está su grupo para poder entregar esos materiales, es lo que nos quiere decir. Sí, mira, tocaste un punto muy interesante: los contextos. En la escuela misma, el contexto que hay en un grupo y otro, en un grado y otro, son distintos. El contexto de nuestra frontera es distinto a otros contextos de la entidad y a otros contextos del país, con problemáticas distintas. Son distintos. ¿Por qué tener que hacer un libro único para que todos tengan que hacer lo mismo habiendo diferentes contextos? Claro. Entonces, este modelo nos da la oportunidad de contextualizar los contenidos, armar un programa analítico que aborde contenidos que no están en el programa sintético, en el programa oficial de la SEP, y abordarlos desde nuestro propio contexto. ¿Eso está mal? No. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la sierra, en los libros que venía el metro en la Ciudad de México, los niños, ¿qué van a conocer de metro? De autobuses. Contexto, nuevamente. Contexto. Entonces, los profes contextualizamos las cosas. Y este programa nos da la posibilidad de contextualizar. ¿Qué problemas tenemos aquí en la frontera? A ver, ¿qué problemas tenemos en la frontera? Un sinfín de problemas que quizás no vengan en los programas del gobierno federal. Pues abordémoslos con nuestros alumnos. Veamos, organicémonos. Veamos estrategias de cómo aprenden a partir de la problemática contextual. ¿Está mal eso? ¿Está mal querer formar un alumno que piense, que reflexione, que sea crítico? Tenemos deficiencias muchas, que a mí me gustaría, por ejemplo, David, en esos QR que vienen en los libros, ¿sí?, que todas las escuelas tuviésemos buen internet y computadoras, para que ahí desde las aulas entramos al QR y observáramos de inmediato lo que nos están planteando. Ahí debe de preocuparse la autoridad de equipar escuelas. ¿Sí? Exacto. Y no dejarles la bronca a los padres de familia a que resuelvan toda la problemática de infraestructura, equipo dentro de las instituciones. Hay escuelas que no tienen luz, que los roban constantemente, que no tienen equipo. Volteen para allá, en vez de estar diciendo quiten y quemen los libros. Cumplan con su responsabilidad. Cumplan con su responsabilidad. Ojalá y las escuelas tuvieran eso. Tendríamos una educación de primer mundo. Qué bueno que pone el dedo en esa llaga
histórica, también ya histérica. Son toda una vida, y desde que estoy yo chavo, tengo 53 años, y desde que yo recuerdo, las escuelas públicas han tenido problemas de infraestructura, desde la más elemental, ¿eh? Y es algo que no se resuelve. ¿Qué hace falta para resolverlo? Que el Estado cumpla con su responsabilidad. Meterse. Claro, y que los padres de familia lo que puedan aportar lo aporten para fortalecer. Pero fíjense lo que pasa hoy en día. El peso o la cantidad que dan los padres de familia todavía les dice en SESH el licenciado en qué tienen que gastarlos y en qué no. No, aquí no lo gastes, acá no, gástalo acá. Pues es de los padres de familia, ¿no? Hasta eso, pues, ¿no? Yo sueño con eso. A mí me gustaría que en mi escuela, o ahí en la escuela, en la Club de Leones, hubiese en cada aula un pizarrón electrónico enorme, un equipo de cómputo, un buen internet, donde estén trabajando los chicos con sus proyectos y lo que tengan que investigar vayan al QR de inmediato, se metan a la computadora y ¡pum! En la pantalla aparezca, ¿no? Y lo socialicen todos de inmediato, ¿no? Hay escuelas que no tienen ni bancas. Preocúpese la autoridad por eso. Lo pedagógico, déjenlo en nuestras manos, que lo sabremos nosotros resolver. Así están las cosas, David. Pues, ¿qué más le digo si me deja sin palabras? Así es como han trabajado en el magisterio desde siempre. Sí, claro. Mira, en este ciclo escolar pasado, estuvieron jugando mucho con nosotros. El calor arriba de 40 grados. Oh, sí. Los chavos ahí en las aulas. Varios desmayados. Sí, golpes de calor, desorden tremendo. Ahí están, tienen que estar ahí. A ver cómo le hacen. Y sin motivo, ¿no? Porque el programa ya lo habían terminado inclusive. A ver cómo le hacen, En las escuelas tenemos infinidad de problemas. Que a fin de cuentas, quienes los resuelven somos los maestros con nuestros padres de familia. Claro. Entonces, por favor, no nos hagan esto. La historia los va a condenar. Ya hicieron esto antes, cuando metieron los temas de sexualidad, otro tipo de temas, intervinieron fuertemente. Dejen su actitud nazi. Los nazis quemaron muchos libros, el fascismo quemó libros. No tomen esa actitud. Debatan con los compañeros en las escuelas. Déjenos lo académico y lo pedagógico. Ocúpense de lo de ustedes. Tumben esa estructura burocrática que no sirve, que no funciona. Las escuelas necesitamos mucho. Gracias a que tenemos compañeros comprometidos con la educación, a pesar que los han puesto como palos de cochino. La reforma de Peña Nieto, sí, de veras, ninguneó a los maestros, los culpó de los males de la educación y los llevó prácticamente al paredón. Se nos culpó de todo el desorden que hay, cuando somos los que estamos dando la cara en las escuelas, junto con los padres de familia. Claro. Así están las cosas, David. Los que están en la primer trinchera, ¿no? Sí, claro. Profe, pues le digo, me deja sin palabras, pero a la vez reflexivo, porque pues es la voz de un hombre no improvisado en la educación, que tiene, nos dice, 22 años de director como director y 39 como maestro. Y 39 como maestro, es toda una vida. 7 en la selva, 2 en la Sierra Norte. Cualquiera de Puebla. Cualquiera podría decir que se la sabe todas. Hoy te digo una cosa, mira. Por ejemplo, cuando en lo particular llegué porque siempre los profes hemos trabajado con proyectos de acuerdo al contexto y las condiciones. No nos han impuesto, aunque nos impongan, más bien nosotros vemos la forma de. Cuando llegué a la selva, mis alumnos no hablaban el español, hablaban su lengua materna. Profe, pues tienes que aprender. Los libros, hazlos a un lado.
porque hay otras necesidades. Claro. Te metes y cuando los alumnos empiezan a aprender a escribir, a leer, pues vamos a las asambleas de los ejidatarios para que levanten las actas. Eso no venía en los programas, pero una necesidad en la comunidad. Que juntémonos todos y vámonos al tequio. Que vamos a ayudarle a Pedro porque su papá va a sembrar hoy. Con la coa allá entre el cerro. Entre todos es más fácil. Y eso no venía en el programa. Pero era una necesidad comunitaria. Y hay que hacer un proyecto para trabajar con ellos. Es decir, los maestros hemos trabajado siempre así. Por convicción. Por convicción. Claro, es acercar el conocimiento que necesita el individuo en el momento adecuado, ¿no? Claro. En el contexto, como dice. En el contexto. En el contexto. Profe, pues yo no me queda otra cosa más que agradecerle. Seguramente habrá otros temas que platicar y tengo que platicarle a usted. Esta charla estaba pensada para hacer una mesa, no de debate, sino de información, en la que deberían estar sentados aquí con nosotros diputados. Como me hubiese encantado que estuvieran aquí. Qué bueno que me dice. Y un padre de familia, pero lamentablemente las agendas de los diputados no dio para poder estar aquí con nosotros. Y esperamos poder tenerlos pronto, aunque estén en solitario y que den su punto de vista, que hubiera sido muy bueno poder sentarnos todos y dialogar y platicar y construir, que es lo importante. Claro. ¿no? Construir, porque va a ser difícil que todos pensemos igual. A lo mejor podemos pensar similar, pero no igual. Y lo importante es eso, es construir a partir de una idea, a partir de una voluntad, empezar a construir. Porque hoy lo que vemos, padres de familia, es pues muchos frentes de batalla abiertos Sí. alrededor de las familias, alrededor de los pequeños. Entonces, pues esto iba a ser el día de hoy, pero igualmente grato tenerlo, recordar algunos momentos que hace 3, 4 años uno de mis hijos estuvo ahí en su escuela y bueno, la gratitud como siempre, profesor, por su tiempo, su disposición y lo que haga falta comunicar. Claro. Un último ejemplo. Sí, dígame. Los profes estamos en un proceso nuevo. Estamos aprendiendo, pero estamos agarrando el reto. Cuando nos decían, tienen que escoger una problemática, ¿sí?, para empezar a trabajarla con los campos formativos y los ejes, nosotros nos poníamos problemáticas y empezamos a anotar un resto de problemas. Y al último decidimos por un problema. La ubicación de la Club de Leones. Vamos a ver qué tiene la ubicación, hay un problema. No hay un problema, hay muchos. Tenemos una termoeléctrica a un lado, a un costado. ¿Qué producen ahí? Si hay una explosión, ¿qué irá a pasar? Hay un problema. Pero también está la cementera enfrentito, pasando la avenida, donde hay polvo todos los días que contamina. Y aparte está el mausoleo más enseguida, que incineran los cuerpos y que también sueltan unos aromas tremendos. Y está el canal por un lado, el canal de Aguas Negras por un lado, que también contamina. Y luego está la avenida principal, que hace un ruidajo tremendo y se convierte en una zona de peligro durante las mañanas y durante todo el día. Dijimos, estamos en medio de muchísimos problemas que podemos abordar con nuestros estudiantes. Sí podemos. Y deben de entender por qué el problema. Y debemos involucrarnos de una u otra manera para empezar a resolver los problemas. Y si no los resolvemos, mínimamente entenderlos, porque hay problemas que no vamos a poder resolver. No los vamos a poder resolver, pero eso no implica que podamos entender las causas o lo que está generando un problema de esa naturaleza en nuestra comunidad. Claro. Hacia allá caminamos. Hacia allá caminamos, con firmeza. Sí, firmes, siempre, con los principios por delante. Muy bien, profe, muy bien. Pues a mí no me queda otra cosa más que agradecerle su tiempo, su disposición de acompañarnos. La mesa está abierta, yo seguiré poniendo el dedo en el renglón para que se dé la posibilidad de esa charla, no nada más entre usted y yo como moderador y entrevistado, sino
más rico para escuchar otros temas, porque esta es una charla muy sencilla entre usted y yo, porque al vuelo tenemos muchas coincidencias. Lo rico sería poder dialogar con alguien que nos aporte disidencias al pensamiento para poder contrastar y poder elaborar algo rico. No se trata de pelearnos, sino se trata de ver esos riesgos que ve otra parte para, como dice usted, encontrar ese problema y dirimirlo. Si todo fuera igual y todos pensáramos igual, sería aburrido. Necesitamos la contradicción. Así es. Necesitamos la contradicción para aprender más. Pues muy bien, yo no le voy a contradecir ahorita en eso porque tenemos que despedirnos y yo nuevamente le agradezco muchísimo estar aquí con nosotros. Sea usted el portador de un saludo a Juan Daniel Hernández, el presidente de la Unión de Directivos, y reiterarles que esta es su casa, lo que sea necesario comunicar, un telefonazo y nos reunimos y platicamos igualmente. Saludos a todos los compañeros, gracias a todos los compañeros directivos, ánimo compañeros, hay mucho que hacer. Muy bien, y ustedes, amigos de ADN, a Diario Network, agradecidos con el favor de su sintonía el día de hoy, y nos vemos en un próximo capítulo. Les recuerdo, estamos celebrando nuestro 10º aniversario y tendremos muchísimas más entrevistas como esta y de otros temas en particular. Nosotros los dejamos, nos vemos en la próxima.